3:47 de este jueves 19 de octubre tenemos en el estudio en Diagnóstico de Bienestar, Conductas Saludables a Carla Aceveide Sánchez, facilitadora de procesos de transformación, terapeuta y conferencista, para hablar de la inteligencia emocional, que es una herramienta fundamental en nuestro día a día y en estas situaciones como las que estamos atravesando más. ¿Por qué? Buenas tardes y bienvenida. Complacida, Gladys, de estar aquí además en el estudio y además de un tema que creo que puede ayudar mucho, porque ciertamente estamos viviendo una turbulencia tan grande que si nos dejamos llevar por eso que está ocurriendo afuera y que realmente no está en nuestras manos la solución, pues definitivamente podemos alejarnos de ese bienestar del cual tú hablabas hace un ratito. Te roba la paz. Absolutamente. Entonces, para mí la inteligencia emocional pasa por entender qué está en tus manos, qué no está, y cómo hago para regularme un poco en medio de todo aquello que ocurre, que no está en mis manos, pero que me afecta. ¿Cómo hago para que eso me afecte lo menos posible? Porque una de las cosas que ocurre con los seres humanos, hablando ya de conducta humana, es que nos quedamos pegados de alguna manera y porque nos enfocamos siempre en lo mismo, en un tema, que en este caso, por ejemplo, en este momento es el conflicto. Claro que nos afecta, claro que nos duele como seres humanos, yo me veo como hermanos todos del mismo padre, ¿no? Como habitantes de este planeta, te afecta el saber que aunque sea muy lejos, hay gente que está viviendo cosas difíciles, están padeciendo un montón de cosas. Sin embargo, yo creo que a veces cuando no es esto, es otra cosa, porque además el mundo no ha parado durante unos buenos años. Creo que nuestro enfoque es tanto allí que se nos olvida este concepto que a mí me gusta manejarlo de la coexistencia. Es decir, hay personas que están falleciendo en este conflicto, eso sin lugar a dudas, y eso es muy lamentable. Pero también hay un montón de familias celebrando el nacimiento de su primer hijo o del primer nieto o de un sobrino. Es decir, hay muchos motivos por los cuales celebrar y sentirnos bien. Pero depende de dónde estoy poniendo yo mi atención, voy a sentirme de una u otra manera. Hay cosas en el mundo que me hacen sentir triste, pero también, por ejemplo, estos chamos que acaban de ganar el premio de robótica en Singapur, nos llenan de tanta esperanza. Entonces, todo esto coexiste y depende de dónde pongo yo mi mirada, voy a acercarme a mi bienestar o me voy a alejar. Bueno, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de inteligencia emocional, que lo mencionábamos ahorita y es parte de lo que se está desarrollando con nuestra invitada Carla Aceveide, como recurso del autoconocimiento te permite saber dónde estás parado también, ¿no? Y para poder establecer ese autocontrol, esa mirada inteligente de las circunstancias, que en el caso particular, con los años, las vivencias, el aprendizaje, el acompañamiento de personas como usted, por ejemplo, en mi vida, yo hoy en día interpreto la muerte de una manera distinta. Y cada vez cerca o lejos, pues me entero de algo que además me abruma, claro que me abruma, me afecta, pero inmediatamente después siento que es una invitación a vivir más lo que pueda tener yo contemplado, lo que Dios tenga contemplado para mí de vida. Así es. Y eso me alivia dentro de la situación, por supuesto, que se atraviesa de duelo, o puede ser individual o puede ser colectivo, porque lo que nos llega, por supuesto, es algo que impacta mucho desde todo punto de vista y además tiene gente cercana, gente querida, gente amiga que está afectada, que la ves que está desde el miedo, obviamente desde el dolor agudo y eso a uno lo afecta. Entonces, claro, yo una de las cosas que sí ahora siento que manejo mejor es inevitable además, en este caso, pues que tenemos como seres humanos, que es la muerte. De una u otra manera, en sus diferentes manifestaciones. Sin duda. Una de las cosas que me encanta, Gladys, yo sigo tu programa y tus mensajes, es precisamente ese conocimiento y esa introspección que has hecho contigo, que es un gran ejemplo para que la gente verdaderamente pueda entender. Porque lo que tú dices es muy cierto. Si yo no sé qué está ocurriendo dentro de mí, de pronto ni siquiera me doy cuenta que estoy frustrada, que estoy triste o que la muerte me produce miedo, como lo acabas de decir. Y no puedo cambiar. Es como si tuviésemos vamos a salir de aquí de la radio y queremos ir a la Plaza Altamira, pero si yo no sé que estoy en la radio, ¿cuál es la vía que puedo tomar? Entonces el punto de partida pasa por mirar adentro. Precisamente parte de lo que ocurre con la inteligencia emocional es que estamos tan enfocados afuera que se nos olvida voltear hacia nosotros. Y
y por eso tiene tanto peso lo de afuera, porque entonces me enfoco más, persigo más, me afecta más lo que está ocurriendo afuera. Pero si yo logro detenerme un poco para mirar hacia adentro, y no, para mí no significa no tener empatía, pero al mismo tiempo el poder ver las bendiciones, el poder ver que estoy bien. O ignorar. O sea, eso tampoco significa para mí que tú vas a ignorar evadir. ese conflicto, evadir, para nada. Evitar, pues no prestar atención ni importancia, eso no existe. O sea, para mí esa no, todo lo contrario, pero dosificado en el sentido de que pueda ser una postura más inteligente y ver cómo yo, desde lo que yo pueda hacer, esté a mi alcance y sea parte de mis capacidades, ver cómo puedo contribuir para frenar eso que le está haciendo daño, ¿no? En este caso a una comunidad, pues a una porción del planeta, gente cercana o distante, pero que hace mucho daño. Sin lugar a duda. Pero también eso que acabas de decir hace un rato, cómo nosotros en la medida que hacemos este trabajo de mirar hacia adentro, cambia nuestra mirada y nuestra interpretación de las cosas. Mucho. Entonces de pronto lo que tú dices, como yo veo ahora la muerte no es lo mismo como lo veía antes. Y además, cuando quienes desarrollamos la fe, entiendes que aunque hay cosas muy difíciles, todo tiene un sentido y un propósito. Hay cosas horrendas que nos han enseñado enormemente a nosotros como humanidad. Y a veces es muy difícil poder interpretar eso, ¿no? Y decir, bueno, el sufrimiento de estas personas nos está ayudando a mirar tal o cual cosa. Pero a veces ocurre. Y vuelvo a decir, no, por supuesto que uno no desea aprender de esa manera. No. Esas cosas no están en nuestras manos. Pero hay cosas que nosotros podemos sacar, pero además en la medida en que yo estoy en tranquilidad, tanto como sea posible, puedo tener una contribución. Hay momentos donde mi oración, mi pensamiento de bondad, mi amor hacia ese lugar, hacia donde están estos hermanos en este conflicto, puede ayudar mucho más que seguir en miedo, que seguir juzgando, que decir es que este o aquel, porque además eso no me hace bien a mí. Claro, esa es energía negativa, toxicidad hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, de ahí no puede salir nada bueno. Yo creo que este mundo requiere más de compasión. Nosotros como individuos necesitamos más de compasión, de comprensión, de empatía. Y todo eso pasa por mirar hacia adentro y por poder aprender a desarrollar. Porque además sí, yo creo que el otro día oía a la doctora Schnell donde hablaba cuánto criticamos de la guerra afuera, pero de pronto en nuestra casa estamos viviendo así. Total. Entonces, cuando yo empiezo a acostumbrarme a sentir paz, yo lo llamo a cultivar la paz dentro de mí, eso es lo que sale. Y miro, como tú cambiaste tu mirada de la muerte, también cambia mi mirada de los conflictos. Y ya no me hago parte, sino prefiero mandar una oración, prefiero mandar un buen pensamiento, prefiero mandar amor antes que seguir criticando, juzgando y condenando. Alimentando más. Exacto, sí, lo dijiste, esas emociones fabuloso. negativas, ¿no? Así es. Y que nos hacen daño, como tú muy bien lo decías, a uno mismo y a eso que está sumando, al conflicto que suma tu juicio y tu Porque crítica. eso de qué manera, o sea, contribuye, no contribuye de ninguna forma, porque además el que tiene al lado, a lo mejor que está en pleno duelo, está escuchando eso y todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es reforzar más ese dolor, ese sentimiento. Y luego porque todo eso... prefiero que me hagan silencio. Si yo estoy en un proceso de duelo de esa naturaleza y me van a estar al lado más bien, subrayando lo peor del conflicto, Claro. digo, ay no. No. Así es, no ayudamos en nada, ¿no? Entonces, a veces, qué bonito eso que dices, Gladys, a veces nuestra presencia silenciosa y pacífica puede ser una influencia mucho mejor que vociferar, culpar y ¿sabes? Seguir condenando. Entonces, y además no nos hace bien, porque cuando miramos hacia adentro, si vamos a lo individual, cada vez que yo estoy en esa actitud, me resto bienestar. Me estreso más, empiezo a conectarme con emociones que me causan contracción en el cuerpo, me molesta la espalda, me duele el estómago. Entonces, es importante darnos cuenta que en nuestras manos sigue estando nuestro bienestar y por eso tenemos que desarrollar esto que para mí es como un músculo, la inteligencia emocional, para que pueda estar mejor plantada, mejor plantado en un mundo que cada vez es más complejo. Desarrollarlo no es tan sencillo, sobre todo cuando tienes un rumiador que no te deja ni pensar correctamente, que está ocupando buena parte de tu cabeza y de la atención y de tu todo. Tiempo y energía. Y que exacto, que puede, pues yo lo he tenido, ese rumiador y que aturde.
aturde mucho. Entonces, en esos momentos pedir que la persona piense, que logre dosificar, bueno, además educar sus pensamientos no es tan sencillo ni sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren ustedes en esos casos? Bueno, yo creo que hay cosas pequeñas que puedes hacer. Una respiración profunda en un momento donde tú ves que tu mente está como que va sola, como un caballo desbocado y rumiando, como tú dices, cosa fea. Puedes centrarte en el cuerpo, es un buen ejercicio, empezar a sentir tus pies, sin mirarlos, cómo están mis pies, mis zapatos me están apretando, puedo sentir el borde de la media. Eso me trae a presente, eso Claro. es lo que llaman A sentirte. Exactamente. Esa es una opción. Obviamente, tú muy bien lo decías, si yo quiero desarrollar una inteligencia emocional, eso no va a ocurrir en un día. Es un entrenamiento que yo tengo que llevar a cabo y que me va a permitir que cada vez más yo esté en dominio de mí, de mis pensamientos, porque las emociones son la consecuencia de mis pensamientos. Exacto, consciente, estás consciente. Exacto, estoy consciente de mí, de qué es lo que está ocurriendo en mi cabeza, que estoy verdaderamente rumiando o puedo entrenarme para que ese sistema de creencias sea más gentil, más amoroso, más positivo. Y sin duda es un trabajo, es un esfuerzo, pero al mismo tiempo, y tú lo has hablado muchas veces, Gladys, trae tantos buenos resultados, trae tanto bienestar. Entonces, desde muchos puntos de vista, es impresionante, hacia adentro y hacia afuera, porque ya también comienzas a relacionarte mejor. No eres reactivo, porque muchas veces, volviendo al tema del que estábamos hablando, cuando me lleno de toda esa rabia o frustración, entonces el primero que viene mi niño a preguntarme cualquier cosa y le respondo feo porque estoy en esa energía que no está bien y que no me hace bien. Entonces, vaya que nos trae beneficio. Adecuadamente, exacto, poner en pausa las emociones y, bueno, responder bien. Y cuando no se puede, ponerte en pausa, literalmente te vas a un lado y dices, bueno, ya, cuando tengas la capacidad, volvemos a entablar una conversación como es debido, desde valores como el respeto, ¿no? Y la práctica de la escucha, porque esa es otra. Pero bueno, gracias por haber estado, Carla CBI de Sánchez, facilitadora de procesos de transformación, es terapeuta, es conferencista, la consiguen por @Carla A. D. Sánchez, ¿correcto? Así mismo. Ahí la consiguen, cerramos la primera hora, en unos minutos volveremos ya para la transmisión nacional y entre otras para tocar el tema, por supuesto, de las liberaciones de presos políticos. Ayer en la noche esa fue una gran noticia.